Esta clase vale para la solemne 2, donde va a entrar oscilaciones forzadas, que ya lo vimos, y va a entrar esta parte estática de fluidos. Vamos a empezar con las definiciones básicas. Vamos a definir la inercia como la tendencia de un cuerpo a permanecer en el estado de movimiento poniendo resistencia a cualquier cambio de él. Eso tiene referencia a lo que se conoce como el principio de inercia, el primer principio de Newton, que dice eso de que los cuerpos en reposo tienden a permanecer en reposo y los cuerpos en movimiento tienden a permanecer en movimiento. En términos prácticos, la expresión cuantitativa de la inercia es lo que se conoce como la masa de un cuerpo. Aquí vamos a entrar a definir el concepto de masa. En general, mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia va a tener. Aquí tenemos ejemplos de lo que eso representa. Por ejemplo, resulta mucho más fácil mover, sacar del reposo este carro vacío que sacar del reposo este carro con la persona adentro. ¿Por qué? Porque el carro con la persona adentro tiene más masa que el carro vacío, suponiendo que es el mismo carro. Y por otra parte, va a ser mucho más detener a la patinadora delgada que tenemos a la izquierda que a la patinadora un poco no tan delgada que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Porque la masa de la patinadora de la derecha es mayor que la de la patinadora de la izquierda. ¿Ok? Vamos a ver las principales unidades de masa. Estas son definiciones particulares. La unidad principal es el kilogramo. Las unidades principales son kilogramo, gramo, tonelada y libra. Vamos a usar principalmente kilogramo y tonelada. Dado el tonelada hace referencia a la masa de las embarcaciones. Y también la libra puede ser importante porque ustedes trabajan mucho en unidades británicas. ¿Cuáles son las equivalencias importantes? De que un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos o 1000 gramos. Una tonelada equivale a 10 elevado a 3 kilogramos. Y una libra equivale a 453,6 gramos o 0,4536 kilogramos. ¿Ya? Y entramos a relacionar el concepto de masa con el de volumen. Aquí tenemos dos cuerpos, una pelota de tenis de mesa de radio 2 centímetros y una bola maciza de acero de radio 2 centímetros. ¿Qué es lo que se quiere mostrar acá? De que un tamaño o volumen de un objeto no puede ser usado como medida de su masa. O sea, que no existe una proporcionalidad directa entre masa y volumen. Aquí tenemos dos cuerpos de igual volumen, pero uno de tenis de mesa y la otra es una bola maciza de acero. Claramente, las masas van a ser distintas. No necesitamos, podemos comprobarlo fácilmente con una balanza, pero no necesitamos la balanza para darnos cuenta de eso. Ambos cuerpos van a tener el mismo volumen, pero distinta masa. Y aquí es donde entra el concepto de densidad. Cuando hablamos de las propiedades de los materiales en general, resulta conveniente referirse a lo que se llama la masa, unidad de volumen o densidad. ¿Qué es la densidad? Aquí tenemos la definición. Si una muestra de material tiene una masa M y un volumen P, su densidad va a ser dada por la masa partido por el volumen. ¿Ya? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Bien, perfecto. Definamos lo que es la densidad de un material. En un cuerpo homogéneo, que es un cuerpo compuesto de un solo material, las masas de porciones del cuerpo que tienen igual volumen son iguales. O sea, saca 3 centímetros cúbicos de un lado del cuerpo y 3 centímetros cúbicos de otro lado del cuerpo y los dos tienen la misma masa. Eso es para un cuerpo homogéneo, compuesto de un material, por ejemplo, puro. Si las distintas zonas de un cuerpo homogéneo se toman n pedazos de volúmenes, B1, B2, B sub n, sus masas van a ser tales de que la división entre las masas y los volúmenes va a ser igual a un valor constante. Y ese valor constante es lo que se conoce como la densidad del material. Tal como dice acá, estos cocientes definen una propiedad del material de que está confeccionado el cuerpo, que es la densidad del material, que es la masa por unidad de volumen de un cuerpo homogéneo confeccionado con ese material. Aquí estamos hablando de materiales compuestos o cuerpos compuestos de un solo material. Cobre puro, plata pura, madera pura, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Unidades típicas de densidad. La densidad volumétrica de un cuerpo se mide típicamente en kilogramos por metro cúbico, que es el sistema MKS, gramos centímetro cúbico, que es el sistema CGS, o kilogramos partido en decímetros cúbicos, o kilogramos partido por litro. Aquí tenemos las equivalencias entre esas unidades. 1 kilogramo partido en decímetro cúbico equivale a 1 gramo partido en centímetro cúbico, y a su vez esas dos equivalen a 10 a la 3 kilogramos partido en metro cúbico. ¿Ya? Aquí tenemos muestras de densidades de sólidos: aluminio, zinc, hierro, acero, cobre. Tal como en el caso de otras constantes, estos valores o son datos o son incógnitas. O sea, no tienen que aprendérselo. De todas maneras, en el caso de la prueba, ustedes van a tener posibilidad de ver apuntes, así que pueden acceder a ellos, pero siempre se les va a dar la información. ¿Qué quiere decir esto? De que todas las densidades que necesiten se las van a dar. O puede ser que la pregunta sea efectivamente calcular la densidad del material. Lo que quiere decir en el fondo es que no tienen por qué aprenderse esto de memoria. Aquí tenemos las densidades, algunas que están por sobre 1 gramo centímetro cúbico y hay otras que están debajo de 1 gramo partido por metro cúbico, que eso va a ser importante para cuando veamos el tema de Arquímedes posteriormente, que es lo que viene después de esta materia. Densidades de líquido. Hay dos materiales cuyas densidades por la práctica uno termina aprendiéndose. Aquí son la densidad del agua, que es 1 gramo partido centímetro cúbico, y la del mercurio, que es 13,6 gramos partido metro cúbico. Aquí tenemos otras densidades de líquidos conocidas. Y finalmente tenemos las densidades de los gases, que aquí están formuladas en kilogramos partido metro cúbico. Esto es importante porque para poder compararlas con los sólidos y los líquidos, este valor hay que dividirlo por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que las densidades de los gases están por lo menos 3 órdenes de magnitud debajo de las densidades de los sólidos y de los líquidos. ¿Ya? Ok. Observaciones. Salvo el mercurio, los líquidos tienen en general menor densidad que los sólidos. El mercurio es un líquido muy denso. Los gases tienen en general densidades 3 órdenes de magnitud menores que los sólidos y los líquidos. Por lo que en cualquier situación donde haya mezclado sólidos y líquidos con gases, la densidad de los gases se puede despreciar para efecto de los cálculos que vamos a hacer nosotros. Quizás en alguna aplicación que requiere un poco más de precisión hay que tomar en cuenta las densidades de los gases, pero para el efecto de nosotros, para efectos prácticos de nosotros, se puede despreciar. Algunos conceptos relacionados, que es el de densidad relativa. La densidad relativa de un material se define como el cociente entre su densidad y la densidad del agua a 0 grados Celsius, que es de 1000 kilogramos partido en metro cúbico, donde la densidad relativa es la densidad del material dividido por la densidad del agua. Aquí tenemos ejemplos de densidades relativas. La densidad del agua dulce es 1 porque es la misma elemento de referencia. El agua salada es 1,030, del 2,7 a 0,7,8. La idea es la siguiente: cuando les digan un líquido de densidad relativa 7,8, quiere decir que su densidad es 7,8 por 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Lo vamos a poder ver eso en la práctica. Otro concepto que aparece es el de peso específico, en donde se denomina peso específico la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. ¿Ya? Un cuerpo de masa M, volumen B y densidad ρ, vamos a definir que el peso específico es el peso del cuerpo dividido por el volumen. El peso del cuerpo sabemos de físicas anteriores que es M por G, masa por aceleración de gravedad, dividido por el volumen. Podemos separar M por B aparte, y M por B es... podemos separar M dividido en B aparte, y ese M dividido por B va a ser igual a la densidad volumétrica del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que el peso específico es la densidad volumétrica del cuerpo por la aceleración de gravedad.
¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Perfecto. Ahora, en general los cuerpos están compuestos por más de un material. No son compuestos por un solo material en estado puro, sino que son mezclas de dos o más. Y en ese caso se define lo que se llama la densidad media de un cuerpo, que es la masa total dividida por el volumen total. Entonces, si quieren conocer la densidad media del cuerpo, le miden la masa, que puede ser a través de una balanza, le miden el volumen, que puede ser tomando sus dimensiones y haciendo cálculos, o bien, como vamos a ver con Arquímedes, sumergiéndolo en un líquido y ver cuál es el volumen, y ver cuál es el volumen desplazado. Esa sería la manera media de volumen. Y obtenemos la densidad media del cuerpo como masa total partido en volumen total. Ese concepto va a ser importante cuando veamos Arquímedes. Aquí tenemos el análisis un poco más matemático de él. Para un cuerpo compuesto de dos materiales homogéneos de masa M1 y M2, volúmenes B1 y B2, y densidades ρ1 y ρ2, la densidad media sería, aquí se ve, masa total partido en volumen total, M1 más M2 dividido en volumen 1 más volumen 2. La masa 1 es la densidad del cuerpo 1 por el volumen 1, la masa 2 es la densidad del cuerpo 2 por el volumen 2, y llegamos a esta expresión que nos da una especie de promedio ponderado de las masas, de los volúmenes de los cuerpos, que sería la densidad 1 por el volumen 1 partido por el volumen total, más la densidad del cuerpo 2 por el volumen 2 dividido por el volumen total. Entonces, en general, para un cuerpo compuesto por n materiales homogéneos con sus respectivas masas, volúmenes y densidades, la densidad media sería la sumatoria de las densidades por los volúmenes de cada uno de los materiales, dividido por lo que se conoce como el volumen total. En algún momento vamos a ocupar el concepto de media. En esta clase vamos a ver los conceptos más básicos. En la próxima clase, que sería el próximo lunes, entraremos a ver el concepto de principio fundamental de aerostática y de vasos comunicantes. ¿Ya? Y ahora vamos a entrar al tema de presión. Hasta ahora hemos modelado las fuerzas como concentradas. ¿Qué son fuerzas concentradas? Son fuerzas que se aplican sobre un punto, que son las que vemos acá, que son las que generalmente usamos nosotros en el análisis de dinámica, de equilibrio, lo que se ha visto anteriormente. Sin embargo, esta es una aproximación idealizada, pues en la naturaleza las fuerzas no están concentradas en la realidad. Esto nos sirve para hacer análisis simplificados que tienen cierta utilidad. Lo que sucede realmente es que las fuerzas están distribuidas. Las fuerzas distribuidas son fuerzas que actúan sobre toda una superficie o en el caso más extremo sobre una recta, sobre una viga como la que se aprecia abajo. Que es la forma en que las fuerzas actúan en la realidad. No existe una fuerza puntual aplicada sobre un punto, sino que un conjunto de fuerzas que están distribuidas en diversos lados. Y aquí entramos a definir presión. Dado que las fuerzas reales se aplican distribuidamente en toda dirección de una superficie, se hace necesario definir lo que se llama presión. ¿Y qué es la presión? Se denomina presión ejercida por una fuerza sobre un área o superficie al cociente entre la magnitud de esa fuerza y la superficie. O sea, presión, fuerza partido por área. El valor de la presión entrega una idea de la distribución de la fuerza sobre la superficie. Esta es la tercera definición importante, aparte de la de masa y la de densidad, la de presión. Fuerza partido por área. ¿Okay? Entonces, para una fuerza perpendicular a la superficie, la presión es igual a la fuerza aplicada dividido al área de sección transversal en donde se aplica. En el caso de una fuerza de magnitud F aplicada a una superficie A con un ángulo de inclinación θ respecto a la vertical, vamos a tener dos componentes. Una componente seno, que va a ser asociada con fuerza de rozamiento, pero que no va a ejercer presión, y una componente coseno, que va a ser la que va a ejercer presión. Aquí me comí una transparencia, ¿me estoy dando cuenta? Pero en este caso la fuerza, la presión sería F coseno de θ, que es la componente perpendicular partido por A. Ese sería en este caso. La componente seno no hace presión.
Y vamos a definir las unidades de presión. La primera, la que vamos a usar con más frecuencia, es Pascal, que es la unidad de presión del sistema MKS, donde un Pascal se define como un newton partido en metro al cuadrado. Otra unidad que vamos a ocupar mucho es la de atmósfera. Se define la atmósfera como la presión que ejerce la atmósfera terrestre del mar y su unidad, una atmósfera, equivale a 101,3 kilopascales. ¿Ya? Estamos viendo puras definiciones acá. Otras definiciones que vamos a encontrar mucho, que son las de presión absoluta y presión manométrica. Vamos a definir la presión manométrica. Esto va a ser importante porque existen más dispositivos que miden presión manométrica y no presión absoluta. Lo vamos a ver el próximo lunes. La presión manométrica se define como la presión absoluta, que es la presión efectiva, podemos decir, que tiene un gas o cualquier sistema, menos la presión atmosférica. La presión manométrica es una presión relativa a la presión atmosférica. En este esquema queda claro, aquí tenemos el vacío, presión absoluta 0, entonces la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. O de lo mismo, la manométrica es la absoluta menos la atmosférica. ¿Ya? Otra unidad de presión relevante es la que se conoce como milímetros y centímetros de mercurio, que tiene relación con un instrumento de presión de medición específico, que es el barómetro de mercurio. Cuando en la próxima clase vamos a explicar en qué consiste. Se define que X milímetros de mercurio se define como la densidad del mercurio por G por X milímetros, y X centímetros de mercurio sería la densidad de mercurio por G por X centímetros, donde la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos partido metro cúbico y G es 9,8. Donde una atmósfera va a equivaler a 760 gramos de mercurio o 76 centímetros de mercurio. Son otras formas de medir presión. Y otras unidades son el bar y el milibar, que son las típicas unidades de presión que se usan en meteorología para informar el valor de la presión atmosférica, donde tenemos que un bar equivale a 10 elevado a 5 pascales y un milibar equivale a 10 elevado a 2 pascales. Y el PSI, que esa también va a ser relevante para ustedes, que es la unidad de presión del sistema británico. Mucha de la maquinaria que ustedes ocupan para medir la presión en esta unidad, que se define como una libra fuerza partido en pulgada al cuadrado, donde las equivalencias importantes son de que una atmósfera es 14,7 PSI y un PSI equivale a 6.894,75 pascales. ¿Ya? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Fantástico. Vamos a ver algunas cosas del concepto de presión. Fuerzas iguales pueden producir presiones diferentes. Aquí tenemos el mismo cuerpo de 200 newton, que está puesto, apoyado primero en un área de 100 metros cuadrados y en un área de 50 metros cuadrados. En el primer caso produce una presión de 2 pascales y en el segundo produce una presión de 4 pascales. Entonces tenemos un cuerpo que tiene el mismo peso, que produce presiones diferentes, o fuerzas diferentes que pueden producir presiones iguales. Aquí tenemos 150 newtons sobre 30 metros cuadrados y 300 newtons sobre 60 metros cuadrados. Ambos producen 5 pascales de presión. ¿Ya? Algunas cuestiones prácticas. Todo material tiene una presión mínima de ruptura. Esto puede ser importante en el caso de los compartimentos de los buques, de que hay que fijarse de qué material están hechos y qué presión soportan. Si se le aplica una presión mayor a esta presión mínima, ese material se rompe. Y un detalle importante, que si aplicamos una fuerza muy grande a un área muy pequeña, vamos a tener una presión tremenda. Y hay muchas aplicaciones prácticas de esta idea. Por ejemplo, los cuchillos. El filo de un cuchillo ofrece una superficie de apoyo muy pequeña. Si se aplica una fuerza de ruptura sobre este cuchillo, el filo genera una presión muy grande capaz de superar con facilidad la presión de ruptura del material a cortar. ¿Qué es un cuchillo? ¿Qué es el filo de un cuchillo? Es una
es un área de contacto muy pequeña, a la cual se le aplica una fuerza muy grande, por lo tanto genera una presión mucho más grande todavía. Y esa presión puede superar, por ejemplo, el umbral de presión que puede soportar un trozo de pollo, o un trozo de carne, o una mazorca, etcétera, etcétera. De todo lo que se vaya a cortar. En el caso de los clavos, la punta de un clavo es otro ejemplo de superficie de apoyo muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Sucede cuando un martillo golpea un clavo. Al ser golpeado el clavo, se aplica una fuerza de golpe del martillazo que es muy grande a una superficie muy pequeña, que es la punta, lo cual genera una presión muy grande que hace fácil la perforación. Porque rompe el umbral de presión que puede aguantar la madera, por ejemplo. Un ejemplo práctico, dos personas de igual masa, supongamos un hombre y una mujer de igual masa. La mujer tiene un pie que tiene un área de 30 centímetros cuadrados y el hombre tiene un área de 180 centímetros cuadrados de pie. A iguales masas, a iguales pesos, la mujer cuyos pies tienen menor superficie, que supuestamente puede andar en tacones, por ejemplo, que una superficie aún menor, puede generar una huella más profunda en la arena que el hombre, porque el hombre al tener una mayor área de contacto, distribuye su fuerza en esa área y por lo tanto genera una huella menos profunda. Eso tiene utilidad cuando, por ejemplo, alguien camina en la nieve. Tenemos dos personas de igual masa, una que camina normalmente con sus pies y otra que se apoya en esquíes o en raquetas para caminar sobre la nieve. Los esquíes y la raqueta, la gracia que tienen es que distribuyen la fuerza en un área mayor, por lo tanto la presión que se ejerce sobre la nieve es menor. La nieve tiene un umbral de ruptura muy pequeño, por lo tanto se genera una huella de menor profundidad. En tanto la persona que va caminando de forma normal va a tener problemas porque va a generar una huella muy grande y le va a costar caminar. ¿Ya? Y tenemos el caso del fakir. En un fakir acostado en una cama con clavos, el peso que va a tener se va a repartir entre las puntas del clavo. Obviamente a mayor número de clavos, menor va a ser la presión que va a ejercer cada punta sobre el fakir, por lo tanto se puede acostar sin riesgo alguno. Entonces la gracia del fakir es acostarse con una cama con clavos y salir indemne, no es tanta gracia, porque aquí la ciencia lo explica. Como son tantos clavos, entonces cada clavo va a llevarse un poco de la fuerza, una pequeña porción del peso del fakir, y la presión que va a ejercer no va a ser suficiente como para perforar la piel. Ahora, si el fakir se para encima se pone de pie encima de la cama, otro gallo cantaría. Ahí se complica un poco. Ahí sí que quedaría ensartado. Ahora, si la cama tuviera pocos clavos, ahí tendríamos el fakir correría riesgo de quedar ensartado como anticucho, pero esa es otra cosa. Ahora, algunas magnitudes prácticas de presión. A 10 metros de profundidad en agua, la presión aumenta en una atmósfera respecto de la presión atmosférica, es decir, tenemos 2 atmósferas de presión total, mientras que a 70 metros tenemos alrededor de 8 bares de presión total. Son algunas cuestiones prácticas que vamos a ver. Una bomba hidráulica común puede encontrar presiones máximas de salida de 20 bar, o aproximadamente 20 atmósferas, junto con caudales de 7.000 litros por hora. Caudales es concepto que vamos a ver al final del curso. Un Peugeot 206 del año 2008 usa sus neumáticos 2,4 bar o 2,4 atmósferas, mientras que los neumáticos de camiones es posible encontrar presiones de hasta 7 atmósferas. Una persona de 70 kilos que se para en un pie ejerce sobre el suelo una presión aproximada de 0,7 atmósferas, y una cámara hiperbárica moderna puede lograr una presión máxima de 8,5 atmósferas. Y esas cámaras que usan los futbolistas, me parece que lo usó Chupete Suazo para recuperarse previo al Mundial de Sudáfrica, que llegó lesionado y lo metían en el tratamiento con cámara hiperbárica para acelerar la recuperación de su lesión. Este es el detalle importante: presión límite por el compartimiento de un buque. La resistencia a la carga que representan las cubiertas entre puentes y bodegas de un buque debe ser considerada. Lo se indica usualmente como la presión máxima que dicho compartimento puede soportar, que usualmente se entrega en libras partido en pie al cuadrado, que sería PSI. Así que para un objeto pesado, que tiene una base de reposo pequeña tal como ocurre con una locomotora, deberá disponerse de una base de madera u otro material que permite distribuir el peso disminuyendo la presión bajo el límite de seguridad. O sea, si tienen que
trasladar objetos pesados, pero con poca base, tienen que ampliarle, colocarle esquíes, por decirlo de alguna manera. O sea, colocarle una base mayor, de tal manera de poder distribuir el peso y evitar de que esa presión, la presión que ejerza, sea mayor a la presión límite. Presión en gases, en general los gases llenan por completo el recipiente que los contiene y ejercen presión de igual magnitud, siempre nomás sobre toda la superficie del recipiente que los encierra. Aquí tenemos, por ejemplo, un cilindro neumático que soporta una carga de peso de 450 kilos, su diámetro es de 4 pulgadas, y la presión ejercida es por lo tanto de 5,6 kilogramos partido en centímetro cuadrado. Aquí hay una observación de que ustedes suelen usar mucho hablar de peso en kilogramos, y hablan de presión de kilogramos por centímetro cuadrado. Desde el punto de vista de la física más tradicional, eso es un abuso, porque para la física tradicional, kilogramos es masa. Y el peso sería una unidad que se llama kilogramo fuerza kilopondio, donde un kilopondio equivale a 9,8 newtons. Entonces, para solucionar eso, vamos a entender que cuando se habla de un peso en kilogramos, vamos a entender que un peso en kilopondios o kilogramos fuerza. Y la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, partido en centímetro cuadrado, se va a entender como kilogramos fuerza partido en centímetro cuadrado. Aquí esto lo tengo que introducir recién porque lo necesito explicar para poder hablar de del siguiente tema de presión, que es el motor de combustión interna de 4 carreras, que este es el esquema de funcionamiento de un motor. Este es el típico motor a gasolina. Esto es lo que se llama una cadena de admisión. Y son las etapas en que funciona el motor. Primero, aquí tenemos una mezcla de agua y gasolina que entra a través de esta válvula de admisión que se abre. Y este pistón que sube y baja, empieza a descender desde un mínimo de volumen B, que es el pistón arriba, hasta un máximo R por B, que es un pistón abajo. O sea, entra aquí en la mezcla de agua con gasolina, baja el pistón. Donde este R que va acá es la relación de compresión, donde los motores de coches modernos, ese R está entre 8 y 10. O sea que si por ejemplo R es 9, significa de que este pistón baja hasta un máximo de 9 veces el volumen que tiene cuando está en su posición de arriba. Después entramos a la que se llama carrera de compresión, se cierra esta válvula de admisión y este pistón se comprime en forma más o menos adiabática. Eso tiene que ver con termodinámica, no es relevante para esta explicación. Lo que ocurre es que esto se comprime desde su volumen máximo hasta su volumen mínimo. ¿Ya? Entramos a lo que es el encendido de ignición. Aquí entra a actuar la famosa bujía. Esa bujía genera una chispa que enciende la mezcla y lo que hace es quemar la mezcla de aire y gasolina generando calor. ¿Ya? Ese gas caliente se expande empujando el pistón desde su volumen B hasta su volumen R por B, hasta su volumen máximo, efectuando trabajo sobre este. Aquí se genera una mezcla de humo, de residuo, en el interior, del pistón. En este volumen se genera. Esto es lo que se llama carrera. Esto es lo que se llama carrera de potencia. Y finalmente se abre esta válvula de escape. Este pistón se comprime a su volumen mínimo. Y los residuos de gas son expulsados por la válvula de escape. Esto es el humo que sale de la válvula de escape. Después se cierra esta válvula de escape, se abre la de admisión, vuelve a entrar en la mezcla de aire con gasolina y se vuelve a iniciar el ciclo. Este es el esquema de funcionamiento de un motor típico. ¿Por qué tengo que explicar esto? Porque hay una presión involucrada en esto, que es lo que se llama la presión de compresión. La presión de compresión o compresión del motor es la presión que la mezcla aire-combustible alcanza a ser confinada por el pistón en la cámara de combustión, la que debe ser igual en cada uno de ellos. Es un parámetro importante. Ustedes van a tener motores en la embarcación y tienen que estar pendientes de este tipo de detalles. Esta presión es medida con un compresómetro, que es un manómetro, generalmente en PSI o kilogramos centímetro cuadrado, el que se instala quitando las bujías y aplicándolo en cada cilindro uno por uno al tiempo que se hace girar el motor con la marcha.
Detalle importante, un motor muy gastado registrará bajas lecturas al aplicar el compresómetro debido al ingreso de aceite al cilindro y su posterior quema con el combustible, por lo que este aparato es muy útil herramienta de diagnóstico del estado del motor. De repente hay que echar aceite en esos pistones porque para poder hacer de que la subida y bajada de la válvula o del pistón sea lo más fluida posible sin roce. Entonces puede ser que el aceite se meta en medio del cilindro y eso genera algunos problemas. Observación, la cámara de combustión es el espacio que queda entre el punto muerto superior, PMS y la culata, al final de la carrera de compresión, que es lo que hablábamos antes. En este espacio tiene lugar la inflamación de la mezcla aire-combustible, lo que acabamos de explicar. Y aquí está lo de la relación de compresión, que es el R que les había mencionado, que es el número de veces que la cámara de combustión cabe en el volumen total del cilindro. Es una característica que nos da una idea de las prestaciones del motor, su eficiencia y su potencia. En la medida de que el número de la izquierda sea mayor, o sea que la relación sea lo mayor posible, la relación será más elevada a las prestaciones superiores dentro de ciertos límites. La relación de compresión está relacionada directamente con la presión de compresión. ¿Ya? ¿Ya? Y eso era lo que les tenía por hoy. Chicos, hoy día lo que vimos fue conceptos básicos, densidad, presión, masa y algunas presiones relacionadas al quehacer mercante.